necesitamos una violencia espiritual? ¿Por qué necesitamos quebrantar todo lo que tú y yo vivimos ahora? Es como que la oración a veces parece ineficaz, a veces la oración parece como que no pasa de las paredes, y oramos por una cosa y oramos por una cosa y como que el mundo nos viene más encima, y a veces decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está mi oración? ¿Dónde está? Sabiendo que la palabra nos da muchas promesas, nos habla mucho de hecho. Y mientras oraba, Dios puso esto en mi espíritu, en mi corazón. Esa expresión, RIP, que significa en inglés, rest in peace. Significa descansa en paz. Y yo decía, wow. Y cuando venía esa imagen a mi espíritu, me acordaba de una expresión de Jesucristo, cuando Él, como en medio de la autoridad, en medio del poder del Espíritu, Él le habla a los apóstoles y les dice, en un momento de la predicación, dice, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Y esa palabra a mí me ha golpeado mucho, porque yo siempre he dicho, ¿cómo es posible que uno viene ante Dios, ante Jesucristo, y uno está buscando una palabra de mi amor, mi vida, mi cielo, mi corazón, mi terruño, vente que yo te voy a cambiar la vida? Pero nos olvidamos que cada uno de nosotros tenemos una lápida sobre nuestra cabeza. Y cuando hablo de una lápida sobre nuestra cabeza, es poder conocer y determinar que en algún momento ese que en paz descanse será una realidad para ti y para mí. Y que ninguno tiene la vida comprada, pero todos tenemos una lápida donde tenemos una sentencia. Y la sentencia es ir ante el trono de Dios, ir ante la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Pero yo creo que cuando Jesús vino, cambió la expresión y la escritura de lo que había en la lápida para cada uno de nosotros. Y que hay un deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que realmente podamos descansar en paz. Dilo, mi descanso viene a través de la paz que da Dios, no como la da el mundo, y está escrito en su palabra. ¿Cuántos necesitamos y anhelamos de esa paz? Y lo otro que yo empecé a ver antes de la lápida es que me acordaba de algo que siempre a nosotros nos ha marcado, y es que cuando yo hacía alguna pilatuna y había sido pillado más por mi mamá, que era la que usaba el castigo físico, mi papá, yo nunca supe qué es sentir la mano de mi papá, nunca supe qué es un golpe de mi papá, un correazo, una bofetada, un puño, una patada, nunca. Yo no conocí nunca un golpe de mi padre. De mi madre sí sabía la puntería que tenía con la chancla, con una bola de jabón cuando estaba lavando, porque era experta en hacer bolas de jabón para lavar. Pero a veces cuando sabía que iba corriendo, cogía esa bola de jabón y que me daba. Y me acuerdo tanto de eso, y no sé si a ti te pasa, cuando uno tenía que confrontar, uno era pillado con las manos en la masa en algo, uno decía, estoy muerto. Aquí ya no hay nada que hacer. Estoy muerto. Y la palabra muerto prácticamente significa en el espíritu, estoy sentenciado a. ¿Y el cuánto le han dicho? No, hermano, lo pillaron, vea. Eso significa, está muerto. Hay una lápida sobre tu cabeza. Pero entremos a la palabra de nuestro Dios y veamos esto. Mire, ¿qué es? Su significado literal es descanse en paz. Estas siglas se derivan del latín, coinciden también con las traducciones que corresponden a los idiomas inglés e italiano para esta misma frase. En inglés, rest in peace, que significa in peace, significa descansa en paz. Ya. ¿Y cuántos queremos descansar en paz? Pero la pregunta, ¿es oportuno este tiempo para poder descansar? Sabiendo que la Biblia y el mismo Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que no tuviésemos miedo al mundo porque Él había vencido al mundo. Y por cuanto Él venció, dice la palabra, que tú y yo seremos vencedores.
Pero en medio de esa promesa, de ese versículo, yo pregunto, ¿cuántos tenemos paz? ¿Cuántos realmente decimos, pastor, yo tengo paz? Yo muchas veces llego a este lugar y digo, Dios mío, ya empiezo a pensar en lo que hay que pagar y pierdo la paz. Y tengo que reconocerlo. Llego a mi casa y lo primero a veces que encuentro son facturas y pierdo la paz. Me monto a Transmilenio, pierdo la paz. Llego a mi trabajo, pierdo la paz. Llego a confrontar problemas, pierdo la paz. Y como que yo digo, oiga, esto parece como lo contrario a lo que Dios ha dicho. Porque Dios declaró y dijo que tú y yo tendríamos un poder a través del Espíritu Santo para poderle decir aquello que no es en el nombre de Jesús. O sea, la paz que aparentemente que tú y yo no vemos, la podemos declarar, la podemos llamar, la podemos hacer una realidad por el poder de la palabra y el deseo de nuestro Dios. Pero ¿cuántos están temiendo en este momento? Los esposos tenemos una cualidad muy tenaz y es que perdemos la paz cuando a veces sabemos que cómo va a reaccionar nuestra esposa y cómo la voy a confrontar. A todos nos pasa, a todos. Y no es que nuestra esposa o la mujer sea el ogro de la familia, sino que eventualmente es el corazón que Dios ha puesto como alerta, como alarma, y casi siempre los hombres quebrantamos esa alerta y esa alarma. Y cuando tenemos que confrontar a la esposa es, estoy muerto, no sé qué decir. Pero mira lo que dice la palabra. En la Biblia encontramos una pregunta que nos hace reflexionar sobre la capacidad y el poder de Dios. Y cuando hablo de la capacidad de que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y dice, y yo no la doy como la da el mundo. Jesucristo está diciendo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Si había una lápida sobre mi cabeza, Dios cambió la lápida a través de Jesucristo. ¿Por qué nosotros no podemos comprender esto? Jeremías capítulo 32, versículo 17 dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Y ahí me marca eso y está resaltado. Ni hay nada que sea difícil para ti. Pero la expresión del siervo de Dios es la exclamación, ¡oh! La admiración de todo lo que Dios ha hecho. Y a mí sí hay algo que me maravilla. Ayer por casa llovió muchísimo y los truenos eran como si fueran caballos galopando. Y decía, wow, yo nunca había escuchado eso. Se escuchaban las nubes y en momentos como que el piso vibró y se activaron alarmas de carros por el poder del estruendo de los truenos de Dios. Y yo decía, wow, hay un poder, hay algo que Dios nos demuestra, que Él es amo y Señor y controla todas las cosas. Todos los días, hay veces que yo no sé si has mirado noticias, a veces yo miro, cuando veo el poder de Dios, me pongo a mirar en Google, aprovecho Google para mirar todas las cosas que pasan a través del poder de Dios. Y que ella estaba viendo cómo a través de relámpagos personas han caído calcinadas por un relámpago, un rayo, de una. Yo decía, wow, impresionante. Y Jeremías como que trata de decir, oh Señor Jehová, he aquí, tú hiciste el cielo y la tierra. Está hablando, está expresando que todo lo que yo veo, no tengo en mi mente cómo decir cómo funciona cada cosa. De cómo uno poder dimensionar y nos olvidamos dimensionar el poder de Dios, aún cómo funciona un átomo. Nos olvidamos lo que aprendemos en el colegio, la estructura, la ciencia básica, la química. Nos olvidamos de cómo está compuesto un mundo tan sobrenatural, pero que algo tan microscópico funciona por el poder de la boca de nuestro Dios. Y Jeremías lo está diciendo, ni hay nada que sea difícil para ti. Pero nosotros con la lápida que el enemigo ha puesto, siempre entramos como en esa impotencia
de que estamos llamados para ser perdedores, que estamos llamados para hacer cosas que como que Dios se olvidó de mí. Pero si hay algo que yo nunca me he olvidado, y aquí voy a golpearme. Y hay algo que mi cuerpo no ha olvidado, por eso dicen que los ríos tienen memoria y por eso se desbordan y vuelven a su caudal cuando los desvían. La tierra tiene memoria, la tierra obedece a la palabra. Dios nunca tomó un asadón y empezó a labrar por donde iba la ribera, por donde iba a pasar el río, por donde iba a pasar la quebrada. Usted nunca lo ve en la palabra que haya tomado una draga para dragar la tierra y decir: aquí va un lago, aquí viene un mar, aquí viene un océano, aquí vienen las bóvedas de agua. No, Dios dice, y dijo Dios, habló Dios. Por eso es que cuando uno dice que el mundo, las cosas tienen memoria, es porque el mundo se acuerda que tiene que obedecer a una palabra que salió de la boca de Dios, y esa palabra no vuelve atrás vacía. Si es así o no es así. Porque si a mí me hubiese dicho Dios que Él cogió y empezó a hacer muros, empezó a levantar paredes, empezó a poner techos, yo digo, bueno, sí, yo lo puedo cambiar porque fue puesto, porque fue destinado ese momento y ese lugar para eso. No, la palabra dice, y vio Dios que lo que había hecho fue bueno en gran manera. Vio Dios que a lo que le había hablado, a lo que le había declarado, a lo que le había decretado, lo había recibido. Había concebido el poder de su palabra. Si me permite la expresión de concebir, como cuando la mujer concibe en su vientre vida. No hay nada que tenga reverso cuando la mujer concibe en su vientre. No hay nada, no hay esposo, no hay esposa, no hay hijos, no hay suegro, no hay nada que diga, venga, yo quiero poner mi mano y yo quiero que mi nieto sea de ojos azules. Voy a meter la mano y voy a buscar un Sharpie, un marcador imborrable. Y voy a ponerle a mi nieto los ojos azules. Y voy a meter la mano. Y voy a pintar. O que venga la tía hermosa de la familia. Yo quiero a mi sobrino o a mi sobrina espectacular. Yo voy a hacerle una nariz respingada. Imagínese eso. ¿Tú te imaginas si todo el mundo tuviese arte y parte en la creación de nuestro Dios? ¿Qué tú le cambiarías a lo que tú ves en el mundo? ¿Qué tú cambiarías? Mucha gente diría, pastor, muy lindo los que conocen Leticia e ir al Amazonas. Pero yo creo que Dios se equivocó dejando pirañas. Yo creo que Dios se equivocó con esos animales tan feroces. Si me permite, con la autoridad y el poder que Dios me dio, yo voy a quitar las pirañas. Y tú y yo lo haríamos para poder nadar. De pronto brinca una mujer y dice, no, William, yo cambiaría las pirañas. Yo cambiaría las anacondas. Qué miedo, como me vuelvo cuando veo una anaconda. Imagínense que me agarre y me empiece a estripar y medio muerto me empiece a succionar y meter dentro. Uy, no, yo cambiaría. No sé si me hago entender. La tierra ha sido demarcada y oyó el poder de la palabra. Y nosotros nos olvidamos que la Biblia dice que lo que tú y yo confesemos será hecho. Yo no puedo coger el corazón de alguien, yo no puedo abrirte el pecho, sacar tu corazón y esculpir las emociones y volverlo a meter en ti y coger corriente y decirle que ahora se reactive lo que yo quiero sobre tu vida. No puedo, porque ya hay una lápida que fue declarada por Dios cuando te llamó y te dijo que tú eres hijo o hija del Dios Altísimo. Un hombre o una mujer que ha sido programado no por el hombre, no por manos humanas, sino por una palabra que salió de la boca de Dios. Por eso a mí me encanta la expresión cuando Dios le habla a Josué. Dios le dice, desde antes de la fundación del mundo te conocí.
Desde antes de que formara todo esto que tú ves, yo te conocí y te llamé. Llamar significa que puso nombre. Llamar significa que lo sentenció para algo bueno. Si es así, no es así. Él dice, te llamé como profeta, ¿a qué? A las naciones. Dios le está hablando, está diciendo, mira, no es lo que tu padre o tu madre anhelaron, no es lo que tu padre concibieron en el espíritu, es lo que yo permití a través del amor de un padre y una madre, se gestara mi voluntad, mi sueño y mi palabra en ese vientre. ¿Es así o no es así? Todos venimos demarcados con la sentencia de Dios. ¿Para qué? Para ser bendecidos. Por eso yo quiero hablarte de varios rangos de Dios que han cambiado nuestra lápida de maldición a bendición. Lo número 1, dile al que está a tu lado, Dios es omnipotente. Dilo, Dios es omnipotente. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la omnipotencia de Dios? Dios es omnipotente, lo que significa que tiene todo el poder y la capacidad para hacer cualquier cosa. Dios no tiene límites en su poder ni en su capacidad. Nosotros, si me permiten la expresión, nosotros hemos limitado a Dios a la tierra, a lo que vemos en un globo terráqueo. Pero Dios rompe la mente del hombre cuando le dice a Abraham, Abraham, yo no te voy a bendecir como todas las riquezas que tuve sobre la tierra. Dios lo está remontando y lo está sacando del mundo. Le está diciendo, tú serás bendecido como ¿qué? Como las estrellas del cielo. Dios le está diciendo, saca el fundamento de que tú vas a ser bendecido con lo que va a anhelar tu alma, con lo que tú vas a ver sobre la tierra. Tú estás siendo bendecido con mucho más allá de lo que tú puedes ver o sobre lo que tú te puedes parar. Y tú y yo podemos decir, no, sí. Dios le dio la capacidad al hombre para conquistar. Y si Dios no le hubiera dado la capacidad al hombre para que tuviese una dimensión sobrenatural de salir de la tierra, no le hubiese dado la capacidad para crear, ya me trabo la lengua, aeronaves espaciales para salir de la tierra y tener una visión totalmente diferente. Porque yo creo que una cosa es nosotros ver un lago, ver un río, una quebrada, ver un manantial. Y otra cosa es estar uno sobre la tierra viendo un globo terráqueo azul, hermoso y productivo. La visión tiene que cambiar. Una cosa es que yo te hable a ti de un catarro, que yo te hable a ti de un virus, y otra cosa es un médico que te ha abierto y ha visto tus entrañas, ha visto tu pulmón, ha visto tu corazón palpitar. Una cosa es hablar un médico y otra cosa es hablar en ignorancia sobre medicina. Una cosa es hablar en el nombre de Jehová y otra cosa es hablar en la autoridad dada por el Dios de los cielos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Me hago comprender? Por eso Job, en la omnipotencia de Dios, en Job 42:1 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que ¿qué? Que se esconda de ti. Y cuando Job está hablando de eso, dice, yo conozco, porque responde Job a Dios. Y hay algo que a ti y a mí nos falta, es reconocer. ¿Y qué es lo que nos falta reconocer? ¿Para qué queremos bendición? ¿Cuál es la bendición que anhela nuestras vidas? Hoy día tenemos una iglesia que está abarrotada de gente, una iglesia que canta, una iglesia que adora, una iglesia que bendice. Pero una iglesia que no anhela irse a la gloria del Dios Altísimo. Una iglesia que no anhela tener la presencia de Dios en sus vidas. Porque queremos demostrar que Dios es bendición. Y Dios como bendición me va a dar a mí el fruto económico para deleitarme en el mundo. Y la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. La Biblia nunca dice, deleítate en el mundo. La Biblia dice que tú estás en el mundo, mas no
perteneces a este mundo. Pero nosotros estamos con matemáticas. Yo pertenezco a, y A pertenece a mí. Mi esposa tiene algo cuando dicen ¿usted por qué nunca se hace llamar de Gómez? Yo no soy de nadie, soy de Dios. Él tomó la decisión y la determinación de estar conmigo. Y la gente la puede mirar cuando dice, Él está conmigo porque quiere, y yo la miro. Yo no tomé la determinación. Yo no tomé la decisión. Yo comprendí, conocí la palabra amor. Conocí la palabra unidad, conocí la palabra respaldo, conocí la palabra que ya no había soledad en mí, conocí que Dios había hecho a alguien para llenar mi todo que me hacía falta. Eso es una gran diferencia, porque por escoger, si uno se pone a escoger y somos sinceros, un hombre que escogería 90, 60, 90. 1 kilo de silicona arriba y 1 tonelada atrás. Bueno, si los hombres son sinceros, si los hombres somos realistas. Pero Job está diciendo, yo sé que tú conoces todo. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué pasaría si a mí Dios me da la capacidad económica que yo le estoy pidiendo? Con todo lo botalón que yo soy económicamente. Yo pregunto, la gente vendría ante un ministerio por lo que queremos soltar del trono de Dios o porque lo que hay a través de nuestra amabilidad y nuestra generosidad, la gente lo va a buscar. Y he aprendido en este tiempo a ver algo, en que mucha gente dice, es que uno tiene que aprender en el mundo cristiano a ser humilde. Una cosa es humildad y otra cosa es falta de autoridad. O si no, Dios no diría, resiste al enemigo y el enemigo huirá de vosotros. Yo no puedo venir humilde, diablo, please, papito, venga papachito, sí, no me fastidie, venga. No, se necesita de autoridad para decirle a lo que no es en el nombre de Jesús. Y yo veo a un Jesús humilde, pero con autoridad. Venían los apóstoles y uno se atreve a decirle, Señor, estás hablando duro. Señor, estás golpeando el corazón de la gente. La gente se va a ir. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Te incomoda? Lo parafraseó a lo William Gómez. ¿Te está torturando? ¿Estás sufriendo? Si tú te quieres ir, te puedes ir. Pero aquí lo que yo veo es una generación de víboras, sepulcros blanqueados. Yo creo que el apóstol le dijo, mejor no le hubiese dicho nada. Pero no entendemos ni no comprendemos que la humildad de Dios estaba hablando en autoridad para lo que se quería posicionar en la mente y en el corazón de un hombre no fuera realidad y no tomara alas. Cuando Dios habla a través de Jesús se dice generación de víboras y sepulcros blanqueados, está hablando a una iglesia en este tiempo que, como habla en el libro de Revelación, se apartaron y perdieron su primer amor, Dios. Una iglesia que tiene una lengua bífida, que hoy te dice, mi amor, te amo, te extraño, y sale de aquí y habla de ti. Y hablamos que somos fieles ante Dios. ¿Tú quieres conocer una persona fiel? ¿Cómo es la fidelidad? La fidelidad se ve no cuando tú estás con ellos hablando. La fidelidad se ve cuando tú no estás y que hablan de ti cuando tú no estás. Porque si alguien es fiel, te va a defender hasta la muerte. Pero cuando yo no estoy y se permite hablar de mí, y los que dicen ser los que me aman y hablan de mí, ¿cómo se atreven a decir que el Espíritu de Dios mora en ellos si no hay fidelidad? ¿Duro?
Esa es la fidelidad. ¿Cuál es la fidelidad en un matrimonio? Yo tener a mi esposa todo el tiempo que venga atrás mío, ay papachito te amo, ay papachito que me estás lindo, ay papachito lindo, ay papachito hermoso, ay papá, y haciéndome todas las monerías para verme feliz. No, yo veo la fidelidad de mi esposa cuando yo no estoy en mi casa, cuando ella está en otro lugar, cuando se expresa de mí, cuando habla de mí, cuando piensa en mí. Yo veo la fidelidad de mi esposa cuando yo llego a la casa, me dice, amor, estuve en tal parte, compré esto, compré aquello, tata, yo me quedo mirándolo. Y se queda mirando y me dice, pero pensé en ti, mira lo que te compré. Eso es fidelidad. Y eso es lo que nos falta a mucha gente en la iglesia. Nos olvidamos de la omnipotencia de Dios, y Dios como omnipotente, Él hace las cosas a los que le son fieles. Porque muchos, a ti Dios te puede hablar, pero el diablo también te dice, vámonos de esa iglesia, vamos a otro lugar. Esta tiene más poder, esta tiene mejor alabanza. Ese no es Dios. Es el espíritu de Satanás, que es un espíritu de división, de contienda, de mentira y de engaño. Y yo lo creo. Y yo no estoy amarrando a nadie a este lugar. Pero creo que si Dios nos ha traído a un lugar es por algo. Porque tiene algo especial para nosotros. Porque si usted mira al pastor, yo no soy mejor que una Coca-Cola. Y menos metida en el desierto. Tengo mis emociones, tengo mi carácter. Pero no soy perfecto. Pero a través de la unidad nos podemos perfeccionar. Porque nos podemos abrazar en el Señor. Yo conozco que tú lo puedes todo. Y si tú y yo sabemos que lo potente de Dios está para mí. Yo me puedo acordar cuando Jesucristo va hacia la cruz. La gente le habla, los apóstoles le hablan, lo quieren aconsejar. Le quieren romper la fidelidad que él tiene hacia su Padre. Lo tratan de convencer de que no vaya a la cruz. Y Jesús dice, si yo quisiera, con una palabra activaría los ejércitos de mi Padre y vendrían y no quedaría títere con cabeza sobre este lugar. Estoy parafraseando la Biblia. Si yo quisiera, porque conozco lo omnipotente que es mi Padre, conozco su poder. Pero aquí vengo a hablarte de otra cosa, es que Dios no es un Dios de destrucción. Nuestro Dios es un Dios de creación. Él vino a crear tu salvación, Él vino a crear el cambio de lo que el enemigo había puesto sobre tu cabeza. Una sentencia de muerte, una sentencia de esclavitud, una sentencia de pecado, una sentencia de división. Pastor, gracias a Dios yo no digo eso. Te lo digo que sí, que el enemigo ha metido la división en tu casa. ¿O por qué peleamos como pareja? ¿Por qué peleamos con nuestros hijos? ¿Por qué peleamos contra nuestra familia? Bueno, ustedes no. Nosotros nunca nos agarramos, ¿sí o no? ¿Por qué? Dilo, porque Dios, el creador. Dios es creador. Dios es el creador del universo y todo lo que existe. Dios lo habló y el universo fue creado. ¿Por dónde? ¿Fue creado qué? Eso es poder. Por eso yo vuelvo a decirlo. Si la palabra dice que lo que tú confieses con tu boca será hecho. Y lo más terrible es de escuchar en personas que hemos conocido a Dios, en personas que hemos recibido el poder del Espíritu Santo, es hablar mal. O escuchar en la fidelidad de un matrimonio, que esa porquería de marido que a mí me tocó. Tú estás soltando una palabra a un mundo espiritual que obedece al poder de la palabra. Es que esa casa que yo tengo, esa posilga, esa miserableza. ¿Te acuerdas que la Biblia dice que no nos atemos con los dichos de nuestra boca? Significa que tú estás en un mundo que obedece al poder de tu palabra. Y ese mundo obedece al poder de la palabra de nuestro Dios.
Por eso la Biblia dice que tú y yo necesitamos conocer la verdad para que la verdad ¿qué? Nos haga libres. ¿Y cuál es la verdad? El verbo, y el verbo se hizo carne, y el verbo es lo que le da sentido a una oración. Y cuando tú estás con la corona encima, el sombrero encima, a lo colombiano, con la piedra fuera encima, lo que tú sueltas son palabras de maldición. Porque nos olvidamos que tu poder está en tu boca. Oiga, ¿usted por qué volvió con su novio? ¿Por qué volvió con su novia? ¿Por qué volvió a rezar? Ah, es que pobrecito, sin mí se estaba muriendo. ¿Pobrecito? Yo no puedo decir que a mi esposa pobrecita, porque la estoy atando a una pobreza espiritual y a un deseo contrario a lo que Dios declaró sobre mi vida. Porque Dios le dijo a Josué y te dice a ti, me dice a mí, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que esté todo escrito en el libro de Apocalipsis, desde antes que se hable de guerras, rumores de guerras, de contiendas, de pleitos, de enemistades, de pandemias, ya Dios dijo que te había llamado con una bendición sobrenatural. Y a mí me basta. ¿O no? Bendición no es tener un carro. Bendición no es tener una casa. Bendición es tener con quien compartir y disfrutar lo que Dios me da. ¿Qué saco yo con un carro? Llego a la playa. ¡Yuhu! Tiro la pelota solo. ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¿Quién juega conmigo? Bendiciones ver correr a nuestros hijos. Bendiciones es eso. Nosotros tuvimos la experiencia que cuando fuimos la primera vez a Cartagena con mis hijas, nos subimos a un taxi y íbamos para donde nos íbamos a hospedar. Y lo bueno, me acuerdo que echaron como 6, 7 años, yo no me acuerdo. Papi, mire, ese es el mar, ese es el mar. Y yo le dije al taxista, ¿te puedes parar? Claro, mano. Se paró el taxista, se bajó y las niñas salieron corriendo. Y el taxista dice, qué pena, tranquilo, cachaco, deja que disfrute el mar, mano. Eso no es todos los días. ¿Quién dijo miedo? Cuando nos dimos cuenta, ellas con ropa y con todo tenían el mar acá y mi esposa y yo sacándola, no la llevar al mar. Y jugaron lo que sea y el taxista tranquilo, relajado, porque él sabía y estaba disfrutando lo que un hogar iba a disfrutar. Y yo a veces pensaba en ese momento que así ha sido Jesús. Vino con toda su autoridad, con todo su poder, puso sus servicios a nuestro favor para que nosotros usáramos a través de él todo lo que había creado para nuestra alegría. Después la vergüenza de subirse uno con los zapatos llenos de arena, de salir de la playa. Y yo mira y me dice, tranquilo cachaco, eso no pasa nada, yo saco los tapetes mi hermano y no ha pasado nada. Y así nos subieron. Y el afán de las niñas, papi, volvámonos otra vez para allá, yo quiero irme para allá. Yo creo que así tiene que ser el semblante de una iglesia. Que anhele volver el correr y el vivir, el disfrutar del abrazo de nuestro Dios. No como el hijo pródigo, dame lo que a mí me corresponde por medio de la sangre, por medio de la llaga de tu hijo. Dame la bendición, porque yo lo que tengo es mundo para conocer y recorrer. ¿Tendremos tiempo para conocer el mundo? En la lápida con la cual te enviaron sobre la faz de la tierra, ¿tú leíste la fecha donde te dice hasta aquí? Si tú y yo estamos en el checklist de Dios, tú y yo no sabemos cuando Él diga a él. Yo creo que Él hace. Y el ángel dice, apenas empieza a chulear, bum, 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 bum. Tuviste tiempo para realmente disfrutar la gracia y el amor de Dios. Génesis capítulo 1 versículo 1 dice, en el principio creó que Dios los cielos y la tierra. Hay un principio. Y el principio tuyo está en ese comienzo. Y el principio mío está en el comienzo de lo que Dios soñó cuando formó la tierra.
cuando formó un Edén, cuando formó un jardín, cuando formó algo especial, en medio de tanta maravilla, de tanta gloria, de tanto poder, en medio de todo lo que se movía bajo el poder de su palabra. Dígame si no es así. Creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios dijo, tiene que haber un orden, tiene que haber algo que se empiece a disfrutar en medio de mi creación. ¿Quién dijo que los animales eran violentos como los vemos ahora? ¿Quién dijo que la serpiente estaba para morder en el calcañar y soltar su veneno? ¿Quién lo dijo? Pero a través del pecado, todo fue distorsionado. ¿Saben por qué? Dios maldijo a la serpiente que comería polvo sobre la faz de la tierra. Pero la agresividad de la serpiente, te voy a dar una revelación, nace cuando el hombre por instinto dice por su culpa, desgraciada, empezó a maldecir. Todo lo que ha dicho sobre la serpiente se volvió en contra de la persona. Si es así o no es así, Dios nunca le dijo a la serpiente que tenía que ser agresiva. Pero la palabra del hombre, ¿qué ha hecho? Aún los animales. Vayan ustedes a Dubái, toda esa gente. ¿Cuáles son las mascotas que tienen? Leones, panteras, tigres. Yo no los veo jugando con unos animalitos. Miren, entren a YouTube. Uno mira a las personas que tienen a un león doblegado como un gatito y los leones se echan boca arriba para que les consientan la panza. O sea que uno dice, si hay un orden de Dios que Satanás lo ha ido distorsionando. Y allá lo vemos porque su fe dice que ellos pueden tener y pueden alimentar una mascota de esas. Pero nuestra fe dice, qué miedo, cuando menos se le salga el demonio, me tira y me come. Esa es nuestra fe y es nuestra declaración. Esa no es la declaración de ellos. Ellos saben que son los que dominan. ¿Sí me hago entender? Y como dominantes han sujetado la naturaleza a sus deseos. ¿Sí o no? ¿Cuánto le gustaría tener un león? Lo primero que yo digo, pastor, o alimento a mi esposa y a mi hija, o alimento un león. Porque es que a mi esposa ya con 3 cuartos de carne yo ya hago un churrasco y queda tranquila. Pero a un león es como meterle un pedacito de carne en una muela. ¿Sí me van a entender? Pero cuando la gente tiene dinero, como en Dubái, ¿qué dice? Un becerro, una oveja, lo que sea, se la ponen para... Y es más, se la traen viva para ellos tener la satisfacción de verlo cazar. De que no pierda su instinto como animal, pero que nunca se olvide que él es doblegado por él. Pero esa la palabra dice, dile a las cosas que no son como si fueran. Y eso nos lleva para que tú y yo podamos ver que Dios es el Redentor. Que Dios dice que viene a cambiar nuestras vidas a algo bueno, algo poderoso, algo maravilloso. Dios no solo es creador, sino también es el Redentor. Dios se sacrificó por nosotros. ¿Para qué? Redimirnos del pecado. El pecado nos lleva a la maldición ¿de qué? De estar sujetos a la mentira del enemigo. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo que aún, no dice que permaneceremos en el pecado. Y quiero que comprendan eso. ¿Qué es lo que es el pecado? El pecado nos separa, nos aparta, nos saca de la gracia donde camina Dios, del huerto del Edén. El pecado te separa de la promesa, te separa de la palabra poderosa que salió de Dios para tu vida. Y te mete en la palabra del enemigo. El pecado te hace oír más al diablo que a tu Dios. Porque en pecado es cuando tú dices, ¿dónde está Dios? ¿Por qué yo aguanto hambre? ¿Por qué yo no tengo? ¿Por qué yo no disfruto? ¿Por qué aquel y yo no? Dilo, el pecado abre mis oídos a la mentira de Satanás.
Porque es que a veces no estamos en adulterio, no estamos en fornicación, no estamos drogados, pero el enemigo nos está hablando y nos lleva a pecar contra nuestro Dios. Y nos olvidamos que el libro de Malaquías, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, dijo: vuestras palabras contra mí han sido violentas. Dios sabe cuando hablamos mal en contra de Él. Porque tenemos una lápida, mi hermano. Por eso Jesucristo dijo que trajéramos nuestra cruz y fuéramos en pos de Él. O sea, traer la lápida con el que el enemigo te ha demarcado, para que seas demarcado con la gloria, con el amor y la misericordia de nuestro Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo más queremos que Dios nos demuestre? Todos hemos visto milagros. Todos hemos visto la mano de Dios. Todos hemos visto provisión. Todos hemos visto cómo Dios nos saca. Y en 3 años yo les puedo decir cuántas veces Dios me ha sacado aún más de la misma muerte. Si antes contaba 5, ahora ya cuento la de diciembre de 23. Aplastado por un carro, y aquí lo estoy contando. Y comienzo enero con una pancreatitis. Y eso es como el enemigo diciéndome: ¿y dónde está tu Dios? Pero vive Jehová de los ejércitos, que si no fuera por Dios, yo no estaría en este lugar. ¿Por qué? Porque Él ha sido mi redención. Él ha sido mi cambio. Él ha marcado mi vida para victoria y para bendición. Y tengo la bendición más grande de conocerles a ustedes, el privilegio grande. Eso es una bendición. Y rodearme con el amor de muchos de ustedes y el amor de mi esposa y de mi hija. Pero le quitó una hija. No, no me la quitó. No me puede quitar algo que es de Él. No me puede quitar algo que es de Él. Porque la vida es dada por Dios. Y antier que celebramos un año más dándole gracias a Dios, que Juliana está con el Padre, no me la quitó, se adelantó. Y mi sueño es ir con mi hija, adorar al mismo Dios. Pero yo no puedo cohibirme y decirle: Dios, no permitas que yo me muera hasta que se vaya mi esposo, se vaya mi hija, hasta que se vaya mi padre, se vayan mis hermanos. Hasta que se acabe toda la generación, yo no me quiero ir, porque yo quiero ver tu bendición. No puedo, porque mi sueño es adorarle en espíritu y en verdad. Yo no puedo coartar la voluntad perfecta y agradable de Dios en mi vida, con el pretexto que es que yo tengo que ver a mi hija casada, a los nietos si vienen. No, yo no tengo el pretexto. Pero se lo he dicho a ustedes, con lo que yo he vivido, el día que entro a un quirófano, las veces que he entrado a una clínica, siempre he dicho: Señor, como hizo María, hágase sobre mí tu voluntad. Y él me decía: ¿no le da miedo dejar sola a su esposa, a su hija? No, porque lo que yo puedo proveer es por lo que Él me da. Y si Él me da a mí, la sustentará a ellas. ¿Por qué? Porque Dios todo lo puede hacer. ¿O no? ¿Acaso hay algo difícil para Dios? La respuesta, mi amado, para mí tiene que ser un rotundo no. No lo hay. No lo hay, dilo, no lo hay. No hay nada imposible para Dios. Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Dios no tiene límites. O si no, no le hubiese dicho a Abraham: mira las estrellas del cielo, Abraham, así te voy a bendecir. Y si Abraham se pone a romper la cabeza, ¿y cómo será eso? Yo pregunto, si Jesús se hubiese puesto a pensar, escúchame esto, si Jesús se hubiese puesto a pensar, ¿cuántos irían como aquellos dos? Uno a salvación y otro a condenación. Jesús no hubiese ido a la cruz. Pero la fe y la seguridad de Jesucristo es que el 50 más 1 irían a salvación. ¿Me hago comprender? Y tú eres parte del 50 más 1 y yo soy parte del 50 más 1. ¿Por qué? Porque sé que en Dios no hay nada imposible. Lucas, finalizo con estos 2 versículos para rápido. Lucas capítulo 1 versículo 33 dice: y he aquí,
tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, y la llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué nos vemos el relato? Que María emocionalmente está en una contienda, está en un problema. ¿Qué hago? Estoy embarazada. No me he desposado con José, el hombre de la promesa, el hombre de mis sueños, el hombre al cual Dios habló y reveló a mi espíritu. El mundo va a decir que yo fui infiel, que yo le falté, que nunca lo amé, que nunca le creí, que nunca quise caminar con sus promesas. Y está dudando y luchando en su corazón como tú y yo podemos luchar. Pero viene el ángel de Jehová y le dice: mira, María, déjate de tonterías. Tú estás peleando por algo que no hay. Porque si es por creer, ¿cuántos creían que Elizabeth iba a ser madre en la vejez? El ángel le dice: mira, y ya tiene 6 meses. Y yo creo que María dice: oiga, y hasta el tiempo me da de gestación. 6 meses. María cae en razón y dice: es un imposible para el mundo, pero no para mi Dios. Entonces María viene y le dice al ángel, le dice: he aquí la sierva del Señor. He aquí la que viene a servir. Hágase conforme su voluntad. ¿Qué dijo el ángel? Ya no me necesitas. Ya no tengo que estar aquí convenciéndote. Ya puedo ir al Padre y decirle: ya escuchaste, que se haga conforme tu deseo. La pregunta es: ¿cuántas veces Dios ha usado ese ángel? Y nos muestra testimonios de personas que han pasado peor situación que la tuya y que la mía, y Dios los ha sacado. ¿Qué tiene que hacer Dios para que podamos creerle? Y poder decir: Padre, hágase sobre mí tu perfecta voluntad. Porque Él lo va a hacer. Pero nuestra palabra es, y que Jehová reprenda al diablo hoy: pastor, es que esto está tenaz, es que esto está terrible, no hay dinero que alcance. El mundo te está oyendo, el mundo sobrenatural te está oyendo. Si es así o no es así. Y tú descansa en paz, porque Él ya lo hizo por ti. Solo cree. Es lo único que yo te puedo decir en esta hora. Ponte sobre tus pies, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios, porque hay una lápida, dilo, hay una lápida que Dios cambió. Porque en la lápida, el que queda vivo escribe lo que le place. A un Padre maravilloso y glorioso. No, porque es que si contamos la verdad, qué pena. Sí, porque es que muerto ninguno es malo. Ninguno es malo. Pero mayoría lo que escribe el hombre que queda vivo es como, ¿sí o no? Porque valiente sea lo que mejor fue problemas, no mejor herencia, desgraciado por fin se murió, desgraciado, bendito sea la hora que Dios se acordó de ese un epitafio es escrito por los que quedan en vida. Pero una cosa es partir de este mundo con la sentencia de lo que Dios habló para ti y para mí. Que tú y yo podamos vivir en paz por sobre todas las cosas. Oremos. Amado y buen Dios, en esta hora he hablado tu palabra.
Tu palabra es vida, tu palabra es poder. Tu palabra va más allá, Señor, de lo que podemos estar viviendo o conociendo. Pero Dios, tú has puesto una palabra a mi corazón y a mi espíritu, Señor. Y yo te pido que hoy nos ayudes a creer, que hoy nos ayudes, Señor, a confiar en ti. A poder revelar tu verdad, tu gloria, tu amor, tu misericordia, tu deseo en nuestras vidas, en nuestro espíritu, Señor. Padre, permítenos orar por aquellos que están en la casa, Señor, por aquellos que mañana, esta noche, otro día, en otro lugar, Estados Unidos, España, Señor, Suramérica, Centroamérica, que oyen esta palabra, Señor, sean marcados por el poder de tu gloria, Señor. Que todos seamos afectados por tu sueño y por tu verdad. Padre, aquí estamos. Aquí estamos bajo la sentencia de la palabra poderosa. No teman al mundo. Yo he vencido al mundo. Y Padre, hoy venimos ante ti en el nombre de Jesús para darte gracias por ese amor, por esa misericordia, por esa verdad. Señor, gracias por la autoridad que hemos recibido hoy a través del Espíritu Santo en el nombre de Jesús para decirle aquello que no es, es. Para la gloria tuya y bendición de nuestras vidas. Padre, yo extiendo mis manos hacia cada lugar, hacia cada casa, cada familia, y hacia cada uno de los que estamos en este lugar. Y proclamo, declaro, decreto, Señor, que hoy cayó todo yugo, toda mentira, todo engaño de Satanás. Porque creemos, Padre Santo, que en nuestra boca, en nuestro espíritu, en nuestra palabra está la llave para abrir el deseo de tu corazón sobre nuestras vidas. Padre, que la bendición tuya, del Hijo y del Espíritu Santo descienda hoy y siempre en cada vida, en cada familia, en cada casa, Señor. Bendecimos con toda bendición de lo alto en la autoridad que tú nos das a través de la autoridad recibida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos los que están en casa. Que la bendición de Papá, del Hijo y del Espíritu Santo les abrace. Pueden tomar asiento.